Haremos referencia a algunos aspectos del encuentro en el consultorio y sobre todo en algunos aspectos metodológicos. Si bien está orientado a todo el equipo de salud, lo que diremos, pero haremos especial énfasis en algunos aspectos que tienen que ver con el encuentro clínico en el consultorio. Para empezar diremos que en el encuentro nos gusta enfocar de este modo, ¿no? Estamos en el consultorio y se dan las visiones o el encuentro de dos expertos, ¿sí? Es un encuentro asimétrico, no porque estos dos expertos sea uno más importante que el otro, sino porque el bagaje de conocimientos o los saberes que están en juego son diferentes. Entonces tenemos un experto que es una persona que concurre al consultorio porque tiene algunas preguntas o molestias o algún disconfort que lo lleva a una entrevista clínica, una entrevista en un consultorio, y otro experto que tiene habilidades comunicacionales, experiencia en manejo de estas situaciones y que tiene un bagaje de conocimiento técnico, digamos, por llamarlo de algún modo, que le permite plantear o hacer alguna planificación respecto a ajustes para los aspectos que la persona, el primer experto al que mencionaba, trae a la consulta. De este modo, entonces, si nosotros lo enfocamos de esta manera, será mucho más fácil poder ver los beneficios o las cosas de positivo que tiene este encuentro y también las frustraciones o la falta a veces que vemos de poder llevar adelante este encuentro satisfactoriamente o satisfacer las expectativas de las necesidades que trae a la consulta en el paciente o la persona que viene, o cómo el profesional en ese caso encuentra satisfacción y con la resolución de las situaciones. Para seguir diremos que hay algunos valores que son centrales en este encuentro que los queremos mencionar explícitamente para luego hacer referencia un poco a ellos. La confianza, la confidencialidad, la escucha y la necesidad de generar un vínculo empático, los cuidados centrados en la persona, la toma de decisiones compartidas en este encuentro y el compromiso que generan estas dos visiones o estos dos expertos de los que hablamos en este encuentro. Como vamos a ver en el cuadro, creo que permite bien tener una noción sobre lo que después vamos a ir profundizando, sobre lo que ocurre y un poco el rol o la función que tiene el profesional de salud en cada momento del encuentro. Se necesita un comienzo, se necesita una forma de ver o estar atento a ver, una forma de conducir la entrevista, saber sintonizar con los requerimientos, con las demandas que trae la persona, necesidad de explicar, luego de resumir, resintetizar todo lo que se está trabajando, acordar, hacer acuerdos y saber concluir. Si miramos ahora nuevamente a los valores que mencioné, estos valores tienen que estar presentes durante toda la entrevista porque, para citar el primero, por ejemplo, confianza, si nosotros no generamos una confianza en este vínculo entre el paciente y el médico, entre la persona y el profesional de salud, hay muchas de estas cosas que estamos mencionando, que se ven en el cuadro, de las cuales no van a ocurrir de forma fluida. Otra cosa importante también con respecto a estos valores, y tienen que ver cómo se da la entrevista, es que todos estos valores no se dan en su máximo de potencialidad en un momento solo en el tiempo. Por tanto, la visión longitudinal o la atención a lo largo del tiempo, en forma longitudinal, permite que estos valores vayan fortaleciéndose y cobrar una perspectiva realmente real y que beneficia a este encuentro y a los resultados que vemos necesarios en el encuentro. Comenzamos a abordar entonces de alguna manera, de forma cronológica, algunas etapas en la entrevista. Y a veces parece un poco obvio, pero es muy importante en este encuentro el primer momento. Muchas veces el primer momento, el primer contacto, el saludo, me estoy refiriendo particularmente, es la primera forma que tiene de contacto muchas personas, muchos usuarios, a veces con una institución. También con la persona o el profesional con el que van a tomar contacto. Pero el saludo es una instancia, un momento de la entrevista importante que abre, digamos, puertas, por ejemplo, los valores que estuvimos diciendo, el de la confianza o cómo se siente la empatía, que es muy necesario hacerlo. Lo
Lo menciono porque muchas veces encontramos, muchas veces, quejas por parte de usuarios de que esta es una carencia, ¿sí? El saludo. El contacto visual es otra cosa importante también. Hay mucha evidencia que muestra cómo pueden fortalecerse otros aspectos que nos interesan, por ejemplo, como la adherencia a las recomendaciones o tratamientos con estos aspectos, con el saludo, con el contacto visual. Eso entonces son aspectos iniciales de la entrevista que permiten empezar a andar los demás etapas o momentos de la entrevista para los cuales son necesarios el vínculo empático y la confianza. Para cerrar esta primera etapa en la que partimos del saludo y ya estamos en contacto con la persona que viene al consultorio, tenemos que hacer referencia a algunos aspectos concretos o pragmáticos y me refiero específicamente al uso del tiempo. Tenemos un tiempo limitado para la entrevista, por tanto, si la persona trae o muchas quejas o presenta muchas molestias o presenta una serie de problemas, una lista un poco larga de problemas, es importante en este momento tal vez detener un poco la entrevista y hablar de este aspecto, que debemos entre las dos personas priorizar cuáles son los aspectos más importantes que trae ese día la persona para poder abordarlos y saber que es necesario probablemente otras entrevistas para poder seguir adelante con estos aspectos que no se van a poder abordar y por tanto han sido priorizados en segundo o tercer término. Siguiendo adelante entonces en la evolución, en la marcha de la entrevista, una etapa importante es elaborar estas quejas o dolencias mediante preguntas orientadoras. Esto nosotros, los médicos en general estamos familiarizados con esto, es lo que llamamos habitualmente anamnesis, ¿no? Las preguntas que hacemos vinculadas a cómo se presentan los síntomas, cómo evolucionan a lo largo del tiempo, qué otras quejas hay y una serie de preguntas que en general tenemos bien sistematizadas que vamos orientando de acuerdo a cuáles son las quejas, el tipo de quejas. Esta etapa es importante porque si nosotros abrimos bien la entrevista y dejamos que la persona exprese bien sus quejas, nosotros podemos elaborar las hipótesis diagnósticas que tenemos que plantear en este momento. Para eso una cosa previa es importante, es que cuando hay algunos estudios que muestran cuánto tiempo el profesional o el médico detiene a la persona cuando está contando sus molestias, ¿sí? La sugerencia es dejar que la persona cuente libremente al principio, antes de las preguntas orientadoras, 1 o 2 minutos. Y esos 1 o 2 minutos suelen ser cruciales para poder elaborar estas alternativas o hipótesis diagnósticas o de trabajo. Habitualmente los trabajos que hay cualitativos de este tipo muestran que casi todos los profesionales de salud interrumpen al paciente a los 10, 15, 20 segundos, lo cual es un tiempo bastante, si uno lo ve en el consultorio parece largo, pero es bastante breve cuando hay que escuchar y estar atento, digamos, para poder luego priorizar y elaborar las quejas o planteos que estamos recibiendo. La parte de registro, todos tenemos la obligación de registrar. Es muy importante muchas veces poder hacer esta etapa del registro, ya sea en la computadora o las otras formas de registro que son posibles, junto con la persona, y muchas veces lo que hacemos es ir escribiendo, ir tratando de entre los dos construir ese relato para que de alguna manera la persona también sienta participación en eso que es su propia historia, ¿no? Todos sabemos que la historia es de la persona en particular, la historia clínica, y la manera de registrar tiene un lenguaje técnico, pero nosotros podemos, digamos, tenemos posibilidades de hablar con palabras comprensibles, pero al traducir esto en la historia clínica. De tal manera que la persona sepa qué es lo que estamos escribiendo en muchas partes de este relato. Y esa etapa, si la dejamos hacia el final, tampoco genera interferencia. Ya tenemos una idea de cuáles son las quejas o molestias principales, están priorizadas, hemos acordado un plan, entonces podemos escribirlo todo de una sola vez, de una forma tal vez más acabada, sin errores y con la relación con la persona. Si volvemos al cuadro, entonces vemos como en el cuadro sintetiza de alguna manera todas las etapas y está metido dentro de esta entrevista estos valores de los que estuvimos hablando al inicio, y
podemos ver, analizando el cuadro, cómo pueden algunos de estos tener más relevancia o estar más presentes en unos u otros momentos de la entrevista. Y a modo de síntesis, recordar la etapa inicial del saludo, la introducción de la entrevista, luego la elaboración de la queja principal o de la molestia principal que trae la persona a la entrevista, entender o contemplar a la persona como un todo, con todas sus dimensiones y todos los contextos que están junto a ella, y la elaboración de un plan común entre estos dos expertos, estas dos personas, para que ese plan, bueno, sea exitoso y pueda llevarse adelante con buena garantía y buen éxito.